El derecho está en constante evolución y por ende la forma de juzgar también va cambiando para ajustarse a la realidad social y cultural. Ahora los jueces tienen la obligación de resolver los casos que se les presenten con perspectiva de género, si es que existe alguna problemática en este sentido. Nuestro compañero Jonathan Gutiérrez nos ha preparado un reportaje especial en el que nos explica más sobre este tema. Las cuestiones relacionadas con perspectiva de género están presentes en un número importante de decisiones judiciales. El licenciado Rubén Martínez Tamés, juez segundo de lo civil del primer distrito judicial, a través de la entrevista que le realizó Mariana Brandi, nos refiere en qué consiste esta nueva forma de juzgamiento y nos platica de un asunto que a él le tocó resolver sobre una modificación de acta de nacimiento con relación al nombre y sexo de una persona. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Agradecemos que nos permitan llegar a sus hogares. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy vamos a hablar del tema de cómo juzgar con perspectiva de género. Acerca de este tema, Antonio, me gustaría comentar que hay muchos mitos relacionados precisamente cuando escuchamos perspectiva de género, inmediatamente se nos viene a la mente que a la mujer hay que beneficiarla, ¿verdad? También está el mito de que si una juez es mujer va a beneficiar a otra mujer y pues tratamos de mostrarles que esta situación no es así. Vamos a romper en este programa precisamente con todos esos mitos acerca de juzgar con perspectiva de género. Así es, y bueno, el hecho de que nosotros pensemos que una mujer va a beneficiar en sus sentencias a otra mujer es precisamente partir de una idea preconcebida de que las mujeres siempre se van a ayudar entre sí y que pues no van a obtener a través de ellas una sentencia justa o con paridad, sino que únicamente puede lograrse a través de los hombres. Y esto es precisamente un problema estereotipado por razón de género. Para abordar más de este tema, vamos al reportaje que nos preparó amablemente nuestro compañero Jonathan Gutiérrez. Vamos a verlo. En esta ocasión te hemos preparado un reportaje respecto a las implicaciones que tiene juzgar con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género implica que las decisiones judiciales deben considerar las situaciones de desventaja que, por razón de género, discriminen e impidan la igualdad. De ahí que los jueces tienen la obligación de velar en toda controversia jurisdiccional porque se eliminen las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. A continuación te presentaremos algunos de los principales criterios que ha definido la Suprema Corte de Justicia. Los padres tienen el derecho de elegir el orden de los apellidos de sus hijos, por lo que resulta inconstitucional obligar a registrar un recién nacido anteponiendo el apellido paterno, pues la práctica de colocar el apellido del hombre primero relega a la mujer a un rol secundario. La guardia y custodia de los menores de edad puede otorgarse por el juez tanto al padre como a la madre, valorando las especiales circunstancias de cada progenitor y el ambiente más propicio para su desarrollo integral. Por tanto, se declaró inconstitucional la disposición del Código Civil del Estado, que prevé el derecho preferente de la madre para tener bajo su cuidado a los hijos menores de 12 años, al no proteger de forma integral el interés superior del menor, pues la decisión tendría que basarse solamente en un estereotipo de género, y no en el escenario que resulte más benéfico para los hijos menores de edad. Las normas civiles que definen al matrimonio como el celebrado entre un solo hombre y una sola mujer son inconstitucionales, pues solo permite el acceso a esta institución a las parejas heterosexuales, negándoselo a las parejas homosexuales, lo que constituye una distinción basada en preferencias sexuales. En consecuencia, se declaró que este tipo de normas contienen una categoría sospechosa y, por ende, son inconstitucionales. Las parejas homosexuales tienen derecho de registrar a su cónyuge en el ISSSTE, al igual que lo hacen las parejas heterosexuales. Con motivo de ello, se declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley del ISSSTE que vulneran el principio de igualdad, porque su redacción impide que las parejas del mismo sexo puedan afiliarse como beneficiarios en el ISSSTE.
Este asunto derivó de la negativa que recibió una mujer en el Instituto de Seguridad Social para inscribir como beneficiaria a su cónyuge. Los padres varones tienen el mismo derecho que las mujeres de inscribir a sus hijos e hijas en las guarderías del IMSS, aun si no son viudos o divorciados. Los artículos de la Ley del Seguro Social que limitan el acceso de los hombres a este beneficio fueron declarados inconstitucionales por ser discriminatorios y violar el principio de igualdad. Reportó para Tribunal de Alcance a través de TV Uni, Jonathan Gutiérrez, camarógrafo Carlos Zúñiga. Hasta la próxima. Agradecemos a Jonathan Gutiérrez por este reportaje en el que nos muestra cómo se pueden generar ciertas problemáticas precisamente con motivo de juzgar con perspectiva de género. Y bueno, Antonio, cada vez son más pues los casos en los que se juzga precisamente en esta forma. Tenemos uno que es muy común, ¿verdad? Que surgió, que es aquel en el que se puede dar una compensación al cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos. Es decir, por ejemplo, en un caso de divorcio en el que alguno de los dos se dedicó al hogar, a cuidar a los hijos, y el otro cónyuge pues pudo realizar un patrimonio, antigüedad en un empleo, pues en este caso la Corte ha determinado que hay una compensación especial para esa persona que no pudo desarrollarse laboralmente. Así es, y de hecho aquí es un concepto muy importante el que mencionas, o sea, no se llama pensión, se llama compensación, es precisamente compensar ese desequilibrio, ¿no?, que existió durante el matrimonio, ese desequilibrio que existió en el que uno sí se desarrolló en el mercado laboral y otro pues no lo pudo hacer por estar al cuidado de los hijos. Pero hay que tenerlo en cuenta, esto no se da en todos los casos y en todas las familias. Hay familias en las que, por ejemplo, sí se establecen estos roles, que uno se dedica al cuidado de los hijos y otro se va a trabajar. Pero habrá familias en las que los dos trabajan y los dos se dedican a cuidar a los hijos. En ese caso, bueno, ya no estaríamos hablando de una cuestión de género propiamente. Ahí la forma de juzgamiento sería diferente. Por eso es muy importante la labor del juez en este sentido. Y también aclarar que no se trata si la mujer se queda únicamente al cuidado de los hijos. Puede ser también el varón, dependiendo del rol que cada uno pues haya adoptado durante el matrimonio. Y si quieres saber más acerca de este tema, te invitamos a que estés en contacto con nosotros a través de las redes sociales y que no te despegues. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Les damos las gracias porque permanezcan en sintonía con nosotros. Estamos hablando del tema de cómo juzgar con perspectiva de género. Bueno, Antonio, para saber qué significa juzgar con perspectiva de género, Mariana Brandi entrevistó al licenciado Rubén Martínez Tamés. Él es juez segundo de lo civil del primer distrito judicial. Cabe destacar que él se había desempeñado en tiempo atrás como juez familiar y fue el primer juez que dictó una sentencia sobre cambio de sexo aquí en el estado de Nuevo León. Es muy interesante lo que él tiene para decirnos, así que les invitamos a que nos acompañen a ver esta entrevista. Vamos con ellos. Muchas gracias, Antonio y Marcela. Hoy nuestro invitado es el licenciado Rubén Martínez Tamés, juez segundo civil del primer distrito judicial del estado. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación y un saludo a todos y todas los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, con quien platicaremos el día de hoy sobre la justicia con enfoque de género. Hace poco más de un año, el máximo tribunal de nuestro país emitió un criterio obligatorio para que todo órgano jurisdiccional impartiera justicia con base en una perspectiva de género. Bueno, licenciado Rubén, sobre este tema me gustaría preguntarle en qué consiste impartir justicia con perspectiva de género. Impartir con perspectiva de género, impartir justicia, es una forma en la cual el juzgador, dentro de un proceso jurisdiccional, mide las posibles vulnerabilidades de las personas que están en conflicto, a virtud de su género en este caso, y también por discriminación. Entonces, al juzgar con perspectiva de género, lo que hace el juzgador es principalmente compensar las deficiencias que tenga la persona para tener un acceso a la justicia. Y juzgar con perspectiva de género principalmente es ejercer el derecho a la igualdad.
¿Y por qué es importante juzgar con perspectiva de género? Es muy importante en todo proceso jurisdiccional debido a que una de las partes puede advertirse por parte de un análisis que hace el juzgador que tiene una desventaja, alguna de las partes, sea por género, sea por edad, sea por condición social, cualquiera de esos casos. Y entonces el juez lo que tiene que hacer es poner a la misma altura las dos partes, que se encuentren una igualdad de acceso a la justicia y sean juzgadas con una perspectiva de igualdad. En este caso, y el tema que nos ocupa, de género. Muy bien. Me gustaría saber, porque muchas veces en los asuntos hay mujeres de por medio, si juzgar con perspectiva de género significa favorecer a la mujer en un litigio en el que hay un hombre de por medio. Es una idea que de inmediato llega, que a la mujer se le va a beneficiar solamente por el hecho de ser mujer. La realidad de las cosas es que cada juez debe hacer una ponderación en el caso si la mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad qué es? Que se encuentra dentro, por decir, de un matrimonio, de una relación o de una cuestión social, se encuentra en desventaja. Esto es que ante la contraparte o la persona que la demanda o a quien demanda, tiene una desventaja. Y no necesariamente significa que se le va a beneficiar, sino que se le va a poner el mismo plano de igualdad que su contraparte, quien la demanda o a quien demanda, para efecto de tener una sentencia apegada a derecho y sobre todo justa. Muy bien. ¿Y qué herramientas, además de la ley, de los tratados internacionales y obviamente el protocolo que establece la Corte, puede utilizar un juez para poder impartir pues, justicia con perspectiva de género? Aparte de todas esas herramientas que acaba de mencionar, es muy importante tener en cuenta la preparación de cada juzgador y la experiencia previa que haya tenido. ¿Por qué? Porque en cada sentencia, en cada procedimiento, hay una situación muy diferente. No todos son iguales. El juez, al hacer su examen de ponderación y llevar a cabo la máxima expresión de igualdad entre las partes, tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo hace? Con la experiencia, con la preparación que tenga y desde luego auxiliado con la jurisprudencia, tratados internacionales y la ley. Excelente, muy bien. ¿Alguna sentencia que nos comentara que haya dictado sobre modificación de acta del registro civil de cambio de sexo que usted haya dictado? ¿Me podría comentarla, por favor? Hay una específicamente que dictó, ¿verdad? Sí, hace unos años, en 2014, fue cuando yo, siendo titular de un juzgado familiar tradicional, se dictó una resolución con esas características, pero no es en sí quisiera aclarar, no es en sí un cambio de sexo, sino lo que se estableció es que había una cuestión que se tenía que acoplar a la realidad social de la persona para obtener una acta de nacimiento que estableciera un cambio de nombre y una modificación o adecuación del sexo con el que había nacido, para acoplarlo al sexo que realmente en su psique, en su mente tenía la persona. En específico, la persona era una dama, que había nacido siendo mujer, y durante todo el decurso de su vida se sintió ante la sociedad como un varón. Esta persona, desde luego no puedo decir su nombre, por cuestión de confidencialidad, solicitaba el cambio de nombre a un nombre común de varón, porque tenía una situación de disforia de género. No puedo decir que sea un padecimiento, pero sí en el modo que trastorna la vida de la persona, que su mente se conceptualiza con un sexo o una apariencia física correspondiente al sexo diferente a con el cual nació. Okay. Y se trataba de establecer mediante una sentencia que la persona en su realidad social ante la comunidad se sentía, se conducía, se veía como un varón y se ostentaba con un nombre de varón, y su principal problema, y el cual yo advertí, fue que no tenía acceso a sus más elementales derechos. ¿Por qué? Si acudía a una instancia a pedir una licencia de manejo, pedía una renovación de pasaporte, ella mostraba su identificación con la que contaba, ella correspondía
a otra persona distinta y le negaban el servicio categóricamente. Usted no puede recibir porque usted no es la persona. Eso fue principalmente, y también narraba y decía, la persona que una vez que necesitó atención médica le fue negada. Afortunadamente no era una cuestión muy grave, sino una cuestión de atención sencilla, nada urgente, pero le fue negada porque simple y sencillamente no era, argumentaban que no era la persona que se identificaba con el documento, y ese era su principal problema. ¿Y qué tipo de juicio es el que tramitó esta persona? En aquel entonces se promovió un juicio ordinario, comúnmente un juicio común de materia familiar, juicio ordinario civil en materia familiar. Hubo quienes comentaban que era un procedimiento que debía ser una simple rectificación de acta, pero se iban a analizar aspectos mucho más profundos y esenciales dentro de la sentencia. Se tuvo que determinar a través de un dictamen, un solo dictamen, que emitió en este caso la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Departamento de Psiquiatría, en el que estableció por decirlo, el padecimiento que sufría la persona, que se llamaba disforia de género, en el cual, repito, era de que su mente no conceptualizaba su cuerpo con el sexo con el que había nacido. Si ella se veía al espejo, en su mente veía un varón, siendo que ella había nacido siendo mujer, biológicamente. Muy bien. Bueno, pues antes de continuar con esta entrevista tan interesante, ¿qué les parece si volvemos al estudio con Antonio y Marcela? Continuamos. Le damos las gracias a Mariana Brandi y al licenciado Rubén Martínez Tamés por esta entrevista que nos está concediendo, donde nos da precisamente información acerca de qué cosas tiene que ver el juez para juzgar con perspectiva de género. Si tienes alguna duda, algún comentario sobre este tema, que es muy importante, muy actual, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través de las formas que están apareciendo en pantalla. Vamos a ir a un corte y enseguida estamos con ustedes en tu programa, Tribunal a tu alcance. Les agradecemos infinitamente que sigan con nosotros. Estamos hablando del tema de cómo juzgar con perspectiva de género. Veíamos cómo el juez nos presenta este caso que le tocó resolver acerca de cambio de nombre a raíz precisamente también de la solicitud de cambio de sexo para adecuar la realidad social que vivía esta persona. Y si quieres saber qué elementos tomó en cuenta el juez para poder declarar procedente esta acción, te invitamos a que nos acompañes a ver esta segunda parte de la entrevista que Mariana Brandi le realizó al licenciado Rubén Martínez Tamés. Vamos con ellos. Licenciado, ¿qué pruebas consideró usted esenciales para declarar la procedencia del juicio? De entre el acervo probatorio, la cantidad de pruebas que acompañaron, traía pues el acta de nacimiento, traía también carta de no antecedentes penales. No era necesario, yo no se lo requerí, lo trajeron para determinar que no se estaba evadiendo ningún tipo de responsabilidad, ni penal, ni civil, ni patrimonial, de ningún tipo. También traía como pruebas un dictamen elaborado por la unidad de psiquiatría, en este caso del Hospital Universitario, en el cual establecía y hacía un estudio era un estudio muy interesante respecto de la situación de disforia que traía la persona, en el cual establecía, como hemos repetido en otros bloques, de que ella se conceptualizaba como varón, habiendo nacido mujer durante toda su vida, y psicológicamente era verdad, no simplemente quería vestirse como hombre, se sentía, trascendía a su psique, a su pensamiento, a su mente. También influyó mucho la entrevista personal que tuve con los interesados, con la interesada en este caso, y demás documentales, pero la clave fue esa prueba documental en psiquiatría, que en otros estados, como en Ciudad de México, en la Ciudad de México ya está legislado un procedimiento específico para el cambio de sexo registral en este caso. Y en esa legislación establece de 2 a 3 dictámenes. Considero
con un solo dictamen, en el caso presente, fue más que suficiente, y concatenándola con las demás pruebas. También hubo una testimonial, recuerdo, en el cual participó su padre biológico, en el cual daba fe, o daba testimonio más bien de toda su vida, en el cual se había sentido pues como varón la persona esta. ¿Qué tan frecuentes son estos casos aquí en nuestro estado? ¿Son comunes o...? Porque tengo entendido que fue de los primeros que usted resolvió en el estado. Sí los hay. ¿Sí los hay? Son pocos, pero principalmente siento que hay desinformación, porque hay mucha gente que tiene esta situación. Muy bien. Y bueno, pues de hecho juzgar con perspectiva de género es un cambio de paradigma en los juzgadores. ¿Qué es lo que usted, en su opinión, podría opinar al respecto? Sí, es un cambio de paradigma. Paradigma lo debemos entender como una forma que se estaban haciendo las cosas porque así tenían que ser, porque así estaba la ley. Cambiar el paradigma, pues, en este caso es resolver diferente, aplicar la perspectiva de género, aplicar los tratados internacionales, los convenios, la propia ley, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la experiencia del juez y su preparación, todo en conjunto es muy importante. Y sí ha venido a cambiar y debe cambiar la perspectiva o el paradigma de los jueces. Pues agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Al contrario, muchas gracias. ¿Algo que quisiera agregar? Pues que se debe dar a conocer todo este tipo de procedimientos, es importante. Causa de entrada extrañeza, es poco común, pero que se acerquen al Poder Judicial, que se acerquen a través de sus abogados o simplemente se asesoran a través del Instituto de Defensoría Pública para poder tener acceso a este tipo de procedimientos, a aquellas personas que lo necesiten, y se informen en qué casos pueden ser apoyados y en cuáles necesitan más apoyo. Muchas gracias. Le damos las gracias a Mariana Brandi y al juez Rubén Martínez Tamés por la entrevista que nos brindaron, por esta información que nos dan, nos amplían un panorama. Como tú lo comentabas hace rato, pues es un tema actual, reciente, relativamente nuevo, y necesitamos conocer qué significa juzgar con perspectiva de género. Toda la ciudadanía debe saber que los jueces tienen esa obligación. Actualmente vemos cómo en este caso que nos presentaba el juez, esta persona pues sufría de cierta discriminación al realizar diversos trámites administrativos. Sí, y también, o sea, esta es una de las sentencias, pero también tenemos esta cuestión de juzgar con perspectiva de género, ya lo vemos presente en múltiples decisiones judiciales, como por ejemplo tratándose del matrimonio igualitario, es decir, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya vemos que el hecho de que la norma jurídica, en el caso de Nuevo León, establezca que un solo hombre y una sola mujer son las que deben de contraer matrimonio, bueno, pues excluye a otro grupo de personas como sería el hombre con hombre, mujer con mujer. Estas fórmulas que pues, se consideran discriminatorias por precisamente excluir a un sector de la sociedad por cuestión de género. Hay otras formas, Antonio, también tenemos que recientemente la Corte también se pronunció acerca de la pensión por viudez de parte del varón, ¿verdad? Anteriormente solamente se daba a la mujer cuando precisamente quedaba viuda. En este caso, juzgando precisamente con perspectiva de género, se determinó que también el varón puede recibir esa pensión como un derecho a raíz del matrimonio que tenía celebrado con la difunta. Así es. Entonces vemos que las decisiones que se dictan en ese sentido, pues ya vemos el cambio de sexo en un acta del registro civil por modificación. Vemos también que existe la compensación del cónyuge que se dedicó a las labores del hogar. Vemos también el matrimonio igualitario y en las cuestiones de pensión por viudez, en donde el varón, el hombre, prácticamente tenía limitado o vedado la posibilidad de acceder a este derecho. Ahora ya lo vemos presente con mayor frecuencia en todas las decisiones que se han venido permeando en juzgar precisamente con perspectiva de género.
Si tienes alguna duda en este sentido, te invitamos a que nos contactes a través de las formas que están apareciendo en pantalla. Soy Antonio Gutiérrez. Marcela Chávez. Y nos dio bastante gusto compartir esta información con ustedes. Hasta la próxima.